Mañana mi familia viene a vivir contigo por un tiempo, me anunció mi hijo Gael cuando abrí la puerta de mi casa. No me preguntó. Me lo informó. Como si yo fuera una completa idiota que no tuviera derecho a opinar sobre quien vive en mi propio hogar. Simplemente no tenemos cómo pagar el alquiler, agregó, mirándome como si fuera mi obligación resolverle la vida a los 32 años. Su voz tenía ese tono que siempre usaba cuando era niño y había roto algo, esperando que mamá arreglara el desastre sin hacer preguntas. Mi nuera Rebeca apareció detrás de él, cargando una maleta enorme y sonriendo de esa manera tan falsa que me revuelve el estómago. Una sonrisa de triunfo, como si acabara de ganar la lotería. «Hola, suegra», me dijo con esa voz melosa que usa cuando quiere manipularme. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me puso la piel de gallina. «Esperamos que no te moleste. Solo será por un tiempecito». Un tiempecito. Claro. Como cuando me pidieron prestados $1,500 hace 6 meses para una emergencia médica y todavía estoy esperando que me los devuelvan. Me quedé ahí parada en mi propia puerta, sintiendo como el mundo se me venía encima. Era martes por la tarde, había terminado de regar mis plantas del jardín y estaba preparándome un té cuando sonó el timbre. Jamás imaginé que al abrir esa puerta mi vida tranquila se iba a convertir en una pesadilla. Viendo como mi hijo y su esposa ya habían decidido por mí, sin consultarme, sin pedirme permiso, como si a los 65 años fuera tan tonta que no me daría cuenta de lo que realmente estaba pasando. «No tenemos cómo pagar el alquiler o comprar comida para 5 bocas», completó Gael, y sus palabras me golpearon como una bofetada. 5 bocas. Él, Rebeca y sus 3 hijos, 2 gemelas de 8 años y un bebé de apenas 1 año. En mi casa de 2 habitaciones. En mi refugio donde había planeado pasar mis últimos años en paz, después de trabajar como secretaria durante 30 años en la empresa de construcción Martínez y Asociados. Rebeca ya estaba empujando la maleta hacia adentro, como si mi casa fuera un hotel barato donde podían llegar sin reservación. Sus zapatos de tacón repiqueteaban contra el piso de madera que yo había barnizado con mis propias manos el año pasado. Detrás de ella, Gael arrastraba 2 bolsas más, y yo me di cuenta de que esto no era una visita de emergencia. Era una mudanza completa, planeada hasta el último detalle. «Mamá, sabía que entenderías. Después de todo, somos familia», me dijo Gael, dándome una palmadita en el hombro con ese gesto condescendiente que usa cuando cree que me está manejando como a una vieja senil. Su sonrisa era exactamente igual a la de su padre cuando me mentía sobre el dinero que se gastaba en el bar. La misma sonrisa falsa, la misma mirada esquiva, los mismos gestos calculados para hacerme sentir culpable si no accedía a sus caprichos. En ese momento, mientras veía a Rebeca paseándose por mi sala como si fuera la dueña, tocando mis adornos con esa familiaridad que me daba asco, y a mi hijo revisando mi refrigerador como si fuera el suyo, algo dentro de mí se encendió como una fogata. No era tristeza. No era decepción. Era una rabia fría y calculada que no había sentido en años. «¿Y los niños dónde van a dormir?», les pregunté, tratando de mantener la voz tranquila mientras mi mente empezaba a procesar todas las implicaciones de esta invasión. Rebeca se dio vuelta hacia mí con esa sonrisa que ahora reconocía como pura malicia disfrazada de dulzura. «Bueno, pensamos que las gemelas pueden dormir en tu habitación contigo, y nosotros con el bebé podemos usar la habitación de huéspedes. Será como una gran familia viviendo junta», dijo, como si fuera la idea más maravillosa del mundo. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era desesperación. Era un plan perfectamente orquestado. Y yo, como la tonta que creyeron que era, iba a darles la sorpresa de sus vidas. En ese momento, decidí que iban a conocer a una Elvira que nunca habían visto antes. Una Elvira que ya no iba a ser la abuela complaciente y generosa que siempre había sido. Esa noche, mientras escuchaba los llantos del bebé de Rebeca y las quejas constantes de las gemelas sobre que mi casa era muy pequeña y aburrida, no pude evitar recordar cómo era mi vida antes de esta invasión. Apenas hace una semana, mi rutina era perfecta, ordenada, exactamente como la había soñado durante todos esos años de trabajo duro. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café en la cafetera que me regalé cuando cumplí 60 años, y me sentaba en mi sillón favorito a leer el periódico mientras el sol entraba por las ventanas de mi sala. Mi casa era mi santuario. Cada mueble tenía su lugar, cada adorno contaba una historia de mis años de esfuerzo.
El sofá color crema que compré con mi primer bono navideño en la empresa, las cortinas verdes que cosí yo misma durante un fin de semana lluvioso, la mesa de centro de madera maciza que encontré en una venta de garaje y restauré con paciencia durante meses. Todo tenía sentido, todo tenía un propósito, todo reflejaba 30 años de trabajo honesto como secretaria en Martínez y Asociados. Recordé mis mañanas tranquilas regando las plantas de mi jardín trasero. Mis rosas rojas que florecían cada primavera, mis tomates que crecían orgullosos junto a la ventana de la cocina, las hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Tenía una rutina perfecta. Después del desayuno, revisaba mis finanzas personales en la computadora que me compré el año pasado, balanceaba mi chequera, pagaba mis cuentas online. Todo organizado, todo bajo control. Mis gastos mensuales no pasaban de $800, incluyendo la hipoteca que terminaría de pagar en 2 años más. Los fines de semana los dedicaba a mí misma. Iba al mercado los sábados temprano, cuando las verduras estaban más frescas y los precios más bajos. Conocía a todos los vendedores por nombre, y ellos me guardaban los mejores tomates, las mejores lechugas. Doña Carmen, que vendía flores, siempre me apartaba un ramo pequeño de claveles blancos que yo compraba para decorar mi mesa del comedor. Era mi pequeño lujo semanal, $5 que me daba una alegría inmensa. Mi vida social era simple pero satisfactoria. Los martes por la tarde tomaba té con mi vecina Noemí, una mujer de 70 años que se había convertido en mi mejor amiga desde que me jubilé. Hablábamos de todo, de las novelas que leíamos, de los programas de televisión, de nuestros hijos y nietos. Noemí siempre me decía que tenía suerte de tener un hijo tan responsable como Gael. Si supiera lo que estaba viendo ahora, se daría cuenta de lo equivocada que estaba. Los jueves por la noche asistía a las clases de yoga en el centro comunitario. Me había costado trabajo al principio, pero ahora disfrutaba esa hora de paz y relajación. La instructora, una joven de 30 años llamada Aurora, siempre nos recordaba la importancia de mantener la mente clara y el cuerpo fuerte. La edad es solo un número, decía, lo importante es cómo nos sentimos por dentro. Y yo me sentía bien, fuerte, independiente, capaz de cuidarme sola hasta los 90 años si era necesario. Mi jubilación había sido planeada cuidadosamente durante años. Tenía mis ahorros en el banco, exactamente $23,400 que había juntado centavo a centavo durante décadas. Una cuenta de ahorros que revisaba religiosamente cada mes, viendo cómo crecía poco a poco con los intereses. Dinero que había destinado para emergencias médicas, para pequeñas mejoras en la casa, para tal vez algún día poder viajar a visitar a mi hermana que vive en España. También tenía mi pequeña colección de joyas que había heredado de mi madre, un anillo de oro con una piedra verde que había pertenecido a mi abuela, unos aretes de perlas que me regaló mi difunto esposo en nuestro 10º aniversario, y una cadena de plata que había comprado con mi primer sueldo como secretaria. Piezas sencillas pero de valor sentimental incalculable, guardadas en una pequeña caja fuerte que tenía escondida en mi armario. Mi rutina nocturna también era sagrada. Después de cenar, siempre algo ligero y saludable que preparaba para una sola persona, me daba un baño relajante con sales aromáticas. Luego me ponía mi bata de algodón favorita, la rosada con flores pequeñas que me había regalado mi prima Julieta en mi último cumpleaños, y me sentaba a ver mis programas favoritos en televisión. Los noticieros de las 8, después alguna telenovela, y finalmente me iba a la cama a las 10 en punto. Mi cama, mi refugio personal. Con sábanas siempre limpias que cambiaba religiosamente cada domingo, almohadas suaves que había elegido cuidadosamente en la tienda departamental, y mi colcha favorita tejida a mano por mi madre años atrás. Era mi espacio íntimo, donde leía algunas páginas de alguna novela romántica antes de dormir, donde planeaba mis actividades del día siguiente, donde soñaba con pequeños proyectos para mejorar mi jardín o redecorar alguna habitación. Todo eso había cambiado en menos de 24 horas. Ahora mi casa parecía un campo de batalla. Juguetes regados por toda la sala, pañales sucios en mi cesto de basura, platos sucios acumulándose en mi fregadero. El bebé lloraba a todas horas, las gemelas gritaban y corrían por mis pasillos como si fuera un parque público, y Rebeca actuaba como si fuera la dueña de mi hogar. Pero lo que más me dolía no eran los inconvenientes prácticos. Era la falta de respeto total hacia la vida que había construido con tanto esfuerzo. Gael y Rebeca habían destrozado mi tranquilidad como si no valiera nada, como si mis 65 años de experiencia y trabajo no merecieran ni siquiera una conversación honesta sobre lo que realmente necesitaban. Al tercer día de convivencia forzada,
Mientras fingía estar dormida en mi propia habitación compartida con dos niñas que no paraban de moverse y hablar, escuché algo que me heló la sangre. Eran las 2 de la madrugada cuando Gael y Rebeca empezaron a hablar en susurros en la habitación de al lado, creyendo que nadie los escuchaba. Pero las paredes de mi casa no son tan gruesas, y cuando una ha vivido sola durante 5 años, desarrolla un oído muy fino para cualquier ruido fuera de lo normal. ¿Ya revisaste cuánto tiene la cuenta del banco?, le preguntó Rebeca a mi hijo con esa voz calculadora que ahora reconocía perfectamente. Según lo que vi en los papeles de su escritorio, debe tener al menos $20,000 ahorrados. Más lo que vale esta casa. Estamos hablando de una fortuna para una vieja que vive sola. La manera en que dijo vieja me atravesó como un cuchillo. No era cariño, no era respeto familiar. Era desprecio puro. Mi hijo, el mismo al que cargué en brazos cuando era bebé, el que lloró en mi regazo cuando se lastimó la rodilla aprendiendo a andar en bicicleta, le respondió de una manera que jamás creí posible. La cuenta principal tiene $23,400, pero también encontré unos papeles de un seguro de vida que vale $50,000. Si logramos convencerla de que nos ponga como beneficiarios, estamos hechos. Su voz tenía una frialdad que me resultaba completamente desconocida, como si estuviera hablando de una extraña y no de su propia madre. Me quedé paralizada en mi cama, sintiendo como el mundo se desplomaba a mi alrededor. Las gemelas dormían profundamente a mi lado, ajenas a la conversación que estaba destrozando todo lo que creía saber sobre mi familia. Rebeca se rió con esa risa baja y maliciosa que había escuchado otras veces, pero que nunca había interpretado correctamente. Tu madre es exactamente como dijiste. Sentimental, confiada, fácil de manipular. Cuando le dije que las niñas necesitaban ropa nueva para la escuela, inmediatamente ofreció darnos $500. Es como quitarle dulces a un niño. El plan está funcionando perfectamente, continuó Gael, y yo sentí como si me hubieran clavado miles de agujas en el corazón. Primero nos establecemos aquí como si fuera temporal, después empezamos a tomar control de sus finanzas poco a poco. Ya conseguí que me diera acceso a su cuenta de correos electrónicos para ayudarle con los pagos online. En una semana más, podré entrar a su cuenta bancaria sin que se dé cuenta. Rebeca aplaudió suavemente, como si mi hijo acabara de contarle el chiste más gracioso del mundo. Y después viene la segunda fase. Convencerla de que firme algunos papeles, para proteger sus bienes cuando sea más mayor. Mi primo Sebastián, el que trabaja en el notario, ya me explicó exactamente qué documentos necesitamos para que ella transfiera la propiedad de la casa a tu nombre. Todo legal, todo limpio, y ella creyendo que lo hace por amor a su familia. Las palabras me golpeaban una tras otra como puñetazos. Me di cuenta de que cada gesto de cariño, cada sonrisa, cada te amo mamá de los últimos meses había sido parte de una actuación perfectamente calculada. Recordé cuando Gael había empezado a visitarme más seguido hace 3 meses, siempre preguntándome sobre mis planes para el futuro, sobre si había pensado en hacer testamento, sobre si me sentía segura viviendo sola. En ese momento pensé que era un hijo preocupado. Ahora entendía que era un depredador evaluando a su presa. ¿Y si se da cuenta de algo antes de tiempo?, preguntó Rebeca, y pude escuchar cómo se movía en la cama, probablemente acurrucándose contra mi hijo como si fueran 2 cómplices planificando el crimen perfecto. No se va a dar cuenta, respondió Gael con una seguridad que me dio náuseas. Mi madre siempre ha sido ingenua. Cuando mi padre la estafaba con el dinero del hogar, ella tardó años en darse cuenta, y aún así nunca hizo nada al respecto. Es demasiado buena para su propio bien. Ahí fue cuando recordé algo que había bloqueado de mi mente durante años. Mi difunto esposo, el padre de Gael, efectivamente había estado robándome dinero durante los últimos años de nuestro matrimonio. Dinero que yo ganaba trabajando doble turno como secretaria, dinero que él se gastaba en alcohol y en apuestas que yo descubrí solo después de su muerte. Pero nunca pensé que Gael lo supiera, mucho menos que lo viera como un ejemplo a seguir. Además, continuó mi hijo con esa voz fría que ya no reconocía como suya, si por alguna razón ella se pone difícil, siempre podemos usar el tema de los nietos. Ella haría cualquier cosa por las gemelas y el bebé. Es su punto débil. Era cierto. Yo adoraba a esos niños. Los veía como mi segunda oportunidad de ser la abuela perfecta que tal vez no había sido la madre perfecta. Pero ahora me daba cuenta de que incluso ese amor puro estaba siendo usado como arma en mi contra. Rebeca volvió a reírse, y esta vez su risa sonaba como las uñas arrastrándose contra una pizarra.
Ya hablé con mi hermana Julieta sobre esto. Ella hizo lo mismo con su suegra el año pasado. La convenció de que vendiera su casa y se mudara a un asilo, supuestamente, por su propia seguridad. Ahora Julieta vive en esa casa con su familia, y la vieja paga su propia estancia en el asilo con el dinero de la venta. Genial, ¿verdad? Mi corazón se detuvo por completo. Julieta, la hermana de Rebeca, la que siempre me había parecido tan dulce y servicial cuando venía a las reuniones familiares. La que siempre preguntaba por mi salud con esa preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. Había hecho esto antes. No era la primera vez. Yo no era su primera víctima, era parte de un patrón, de un método perfeccionado para robarle la vida a las personas mayores de su propia familia. El único problema, murmuró Gael, es que mi madre es más fuerte de lo que pensábamos. Ayer la vi revisando algunos papeles en su escritorio, y cuando me acerqué a preguntarle qué hacía, los guardó muy rápido. Espero que no esté empezando a sospechar algo. Rebeca le respondió con una confianza que me dio escalofríos. No te preocupes. Mañana voy a empezar a actuar más cariñosa con ella, tal vez cocinar su comida favorita, preguntarle por sus recuerdos de juventud. Las viejas se ablandan cuando sienten que alguien las escucha de verdad. Escuchar esa conversación fue como ver mi propia muerte en cámara lenta. No solo estaban planeando robarme todo lo que había trabajado durante mi vida entera, sino que lo estaban haciendo con una frialdad y una precisión que me demostraba que yo nunca había sido una madre para Gael. Había sido una fuente de ingresos, una inversión a largo plazo que finalmente estaba dando frutos. Y Rebeca no era solo una nuera manipuladora, era una criminal profesional que había convertido el abuso de ancianos en su modo de vida. Cuando finalmente se callaron y escuché sus respiraciones regulares indicando que se habían dormido, me quedé despierta hasta el amanecer, sintiendo como cada fibra de mi ser se transformaba. La Elvira ingenua y confiada había muerto esa noche en esa cama, escuchando la traición más grande de su vida. En su lugar, había nacido una mujer que iba a luchar por todo lo que era suyo, sin importar el costo emocional que eso significara. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Despertar cada mañana sabiendo la verdad, pero teniendo que fingir que no sabía nada era como vivir en una obra de teatro donde yo era la única que conocía el final trágico. Veía a Gael desayunar en mi cocina, usando mi cafetera, comiendo el pan que yo había comprado, y tenía que sonreírle como si fuera el hijo amoroso que siempre creí que era. Mientras tanto, mi mente no paraba de dar vueltas, analizando cada momento de los últimos meses, cada conversación, cada gesto que ahora tomaba un significado completamente diferente. Recordé cuando Gael había llegado a visitarme hace 4 meses, justo después de mi cumpleaños número 65. Ese día me había traído flores amarillas, mis favoritas, y habíamos pasado toda la tarde conversando en el jardín. Él me había preguntado sobre mis planes para el futuro, sobre si había pensado en renovar la casa, sobre si me sentía sola viviendo sin compañía. En ese momento me había llenado de alegría ver a mi hijo tan interesado en mi bienestar. Ahora me daba cuenta de que había sido la primera fase de su investigación. «Mamá, ¿nunca has pensado en invertir tus ahorros en algo más rentable?», me había preguntado esa tarde, mientras bebíamos limonada bajo la sombra del árbol de limones que planté hace 10 años. Con la inflación, el dinero en el banco pierde valor cada año. Yo conozco algunas opciones que te podrían dar mejores ganancias. Yo había rechazado la idea inmediatamente, diciéndole que prefería la seguridad de mi cuenta de ahorros tradicional. Él había sonreído y me había dicho que tenía razón, que era mejor ser conservadora. Pero ahora recordaba el brillo en sus ojos cuando mencioné la cantidad exacta que tenía ahorrada. También recordé la vez que Rebeca había venido sola a visitarme, hace 2 meses, supuestamente para pedirme consejos sobre cómo educar a las gemelas. Habíamos estado sentadas en la sala, y ella había admirado cada mueble, cada adorno, preguntándome la historia detrás de cada pieza. «Elvira, tienes un gusto exquisito para decorar. Esta casa debe valer una fortuna en el mercado actual», me había dicho, acariciando el respaldo de mi sofá. «¿Alguna vez has pensado en tasarla? Por seguridad, para el seguro». Ese día, Rebeca también había insistido en ayudarme a organizar mis documentos importantes. «Suegra, a tu edad es importante tener todo en orden. ¿Dónde guardas tus papeles del banco, los títulos de propiedad, las pólizas de seguro?» Yo, como la tonta que era, le había mostrado exactamente dónde tenía guardado todo.
Incluso le había explicado mi sistema de organización, cómo clasificaba mis facturas, mis estados de cuenta, mis documentos legales. Ahora entendía que no estaba siendo servicial, estaba facilitando mi propio robo. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que había defendido a Gael cuando otras personas me advertían sobre él. Mi vecina Noemí me había comentado en varias ocasiones que le parecía extraño que mi hijo solo me visitara cuando necesitaba algo. Elvira, me había dicho hace un mes durante nuestro té de los martes, no quiero meterme en tu familia, pero ¿no te parece raro que Gael nunca te invite a su casa? Siempre viene aquí, siempre necesita favores, pero nunca te incluye en su vida real. Yo había saltado a defender a mi hijo inmediatamente. Noemí, no entiendes. Gael es un hombre ocupado, tiene responsabilidades. Además, prefiere venir aquí porque sabe que me gusta recibir visitas en mi propia casa. Ahora me daba cuenta de que Noemí había visto lo que yo me negaba a aceptar, que Gael me veía como una fuente de recursos, no como una madre. También recordé la conversación que había tenido con Aurora, mi instructora de yoga, hace 3 semanas. Durante la clase, habíamos estado hablando sobre la importancia de establecer límites saludables con la familia. Elvira, me había dicho después de la sesión, he notado que últimamente pareces más estresada. Todo está bien en casa. Yo le había contado sobre las visitas más frecuentes de Gael y sobre cómo a veces me sentía presionada a ayudarlo económicamente más de lo que mi presupuesto me permitía. Aurora me había mirado con esa sabiduría que tienen algunas personas jóvenes y me había dicho algo que en ese momento no quise escuchar. A veces, las personas que más amamos son las que más nos lastiman, porque saben exactamente dónde están nuestros puntos vulnerables. Es importante que recuerdes que tu generosidad no debe convertirse en tu debilidad. Yo había cambiado de tema rápidamente, sintiéndome incómoda con esa conversación. Ahora me daba cuenta de que Aurora había estado tratando de advertirme. Mientras fingía normalidad durante el día, mi mente se llenaba de preguntas aterradoras. ¿Desde cuándo Gael había estado planeando esto? ¿Había algo de real en el amor que me demostraba, o todo había sido una actuación desde el principio? ¿Las gemelas sabían algo sobre los planes de sus padres? ¿El bebé crecería pensando que esto era normal, que está bien aprovecharse de los abuelos? La pregunta que más me atormentaba era sobre mi propio juicio. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo una mujer que había trabajado durante 30 años en una oficina, que había manejado presupuestos, que había lidiado con todo tipo de personas, había sido tan ingenua con su propia familia? Me sentía como una completa idiota, como si todos los años de experiencia laboral y de vida no me hubieran servido para nada cuando realmente los necesitaba. Por las noches, cuando todo el mundo dormía, me levantaba silenciosamente y revisaba mis documentos una y otra vez. Contaba mi dinero, verificaba mis cuentas bancarias online, me aseguraba de que todo estuviera todavía bajo mi control. Pero también me daba cuenta de pequeñas cosas que habían cambiado. Algunos papeles no estaban exactamente donde los había dejado. Mi computadora tenía historial de navegación que yo no recordaba haber hecho. Mi libreta de direcciones había sido movida de lugar. El miedo comenzó a apoderarse de mí de maneras que nunca había experimentado. No era solo miedo por mi dinero o mi casa. Era miedo existencial, miedo de haber vivido toda mi vida siendo una tonta, miedo de que mi propio hijo fuera un completo extraño para mí, miedo de que todo lo que creía saber sobre el amor familiar fuera una mentira. ¿Cómo podía confiar en mi propio juicio después de haber estado tan equivocada sobre las personas más importantes de mi vida? También empecé a tener miedo físico. Si Gael y Rebeca eran capaces de planear robarme de manera tan calculada, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguir lo que querían? ¿Qué pasaría si descubrían que yo sabía la verdad? ¿Estarían dispuestos a lastimarme físicamente para conseguir mi dinero? La idea de que mi propio hijo pudiera hacerme daño era tan aterradora que me quitaba el sueño completamente. Pero junto con el miedo, también estaba creciendo algo más fuerte dentro de mí. Una rabia fría y determinada que nunca había sentido antes. Cada vez que veía a Rebeca sonreírme falsamente mientras lavaba los platos en mi cocina, cada vez que escuchaba a Gael hablarme con esa voz condescendiente que ahora reconocía como pura manipulación, esa rabia se hacía más intensa. Una noche, mientras estaba despierta pensando en todo esto, recordé algo que mi madre me había dicho años atrás, cuando yo era una joven de 20 años lidiando con mi primer trabajo difícil. Elvira, en esta vida hay momentos en los que tienes que decidir si vas a ser víctima o vas a ser guerrera. Nadie puede tomar esa decisión por ti,
pero una vez que la tomes, tienes que estar preparada para las consecuencias. En ese momento, acostada en mi propia cama mientras escuchaba respirar a las nietas que estaban siendo usadas como armas emocionales en mi contra, decidí que ya había sido víctima suficiente tiempo. La Elvira asustada y confundida que había pasado días cuestionando su propia cordura comenzó a transformarse en algo más peligroso, una mujer mayor con nada que perder y todo por lo que luchar. La transformación no fue inmediata, pero fue completa. Al quinto día de convivencia forzada, mientras Rebeca preparaba el desayuno en mi cocina actuando como la nuera perfecta y Gael jugaba con las gemelas en la sala fingiendo ser el padre dedicado, yo comencé mi propia investigación silenciosa. Si ellos podían actuar, yo también podía hacerlo. Pero a diferencia de ellos, yo tenía 65 años de experiencia observando a las personas, y 30 años de trabajo en una oficina donde había aprendido que los detalles más pequeños siempre revelaban las verdades más grandes. Mi primer paso fue revisar minuciosamente toda mi información financiera. Esperé hasta que Gael saliera supuestamente a buscar trabajo y Rebeca llevara a las gemelas al parque con el bebé. Entonces, cerré la puerta de mi habitación con llave y saqué todos mis documentos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Mi cuenta corriente mostraba 3 retiros de efectivo que yo no recordaba haber hecho, uno de $200 hace 2 meses, otro de $300 el mes pasado, y uno de $500 hace 2 semanas. Los retiros habían sido hechos en cajeros automáticos ubicados cerca de la casa de Gael, en horarios cuando yo definitivamente estaba en casa. Alguien había estado usando una tarjeta de débito con mi nombre, o había clonado la mía. Revisé mi cartera y encontré mi tarjeta en su lugar usual, pero eso no significaba nada. Con la tecnología actual, clonar una tarjeta era más fácil de lo que una mujer de mi edad podía imaginar. También descubrí algo más perturbador. Mi cuenta de ahorros, que debería tener exactamente $23,400, ahora mostraba $23,100. Habían desaparecido $300 sin que yo hubiera autorizado ninguna transacción. Cuando llamé al banco para preguntar, me dijeron que el retiro había sido hecho online con autorización válida usando mi contraseña y mi información personal. Pero yo nunca había hecho esa transacción. Inmediatamente cambié todas mis contraseñas bancarias y solicité nuevas tarjetas de débito. Le dije al representante del banco que había razones de seguridad para estos cambios, sin mencionar que sospechaba de mi propia familia. También pedí que me enviaran por correo físico todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses, algo que normalmente revisaba online pero que ahora necesitaba tener en papel para evidencia. Mi segundo paso fue contactar a Noemí. Mi vecina y amiga de 70 años había demostrado tener una intuición muy acertada sobre Gael, y ahora necesitaba desesperadamente hablar con alguien en quien pudiera confiar completamente. Esa tarde, cuando la familia de invasores salió a dar una vuelta por el barrio, caminé hasta la casa de Noemí con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Elvira, te ves terrible», me dijo Noemí en cuanto abrió la puerta. «¿Qué está pasando realmente con tu hijo y su familia?». Cuando le conté toda la historia, desde la conversación nocturna que había escuchado hasta los retiros no autorizados de mi cuenta, Noemí se puso pálida como un papel. «Dios mío, Elvira. Esto no es solo irresponsabilidad familiar, esto es fraude financiero. Es un delito grave». Noemí me ayudó a pensar con claridad. «Necesitas documentar todo», me dijo, sirviéndome un té de manzanilla para calmar mis nervios. «Cada conversación sospechosa, cada movimiento extraño de dinero, cada mentira que te digan. Y necesitas hacerlo sin que se den cuenta de que sospechas algo». También me dio un consejo que cambió completamente mi perspectiva. «Elvira, tú fuiste secretaria durante 30 años. Sabes cómo investigar, cómo organizar información, cómo documentar irregularidades. Usa esas habilidades ahora». Con la ayuda de Noemí, desarrollé un plan de investigación sistemático. Primero, instalé discretamente una pequeña grabadora de voz que Noemí me prestó en mi habitación, escondida detrás de algunos libros en mi mesa de noche. Si Gael y Rebeca volvían a hablar de sus planes durante la noche, tendría evidencia grabada de sus intenciones criminales. También empecé a anotar meticulosamente todo en un cuaderno pequeño que escondí dentro de una funda de almohada vieja en mi armario. Cada vez que Gael hacía preguntas sobre mis finanzas, cada vez que Rebeca mostraba demasiado interés por mis documentos, cada vez que alguno de los dos salía de casa con excusas vagas, yo lo apuntaba con fecha y hora exactas.
Mi tercer paso fue contactar discretamente al banco para solicitar una reunión con un asesor financiero. Les expliqué que tenía preocupaciones sobre la seguridad de mis cuentas y que quería revisar todas las opciones disponibles para proteger mis ahorros. El asesor, un hombre joven llamado Sebastián, me citó para el viernes siguiente a las 10 de la mañana. Durante esa reunión, le conté toda la verdad. Sebastián me escuchó con una seriedad que me tranquilizó. Señora Elvira, lo que me está describiendo es un patrón muy común de abuso financiero hacia personas mayores. Lamentablemente, en el 80% de los casos, los perpetradores son familiares directos de la víctima. Me explicó que el banco tenía protocolos específicos para estas situaciones y que podían poner alertas especiales en todas mis cuentas. Vamos a hacer varias cosas, me dijo Sebastián, tomando notas en su computadora. Primero, vamos a crear una nueva cuenta de ahorros en una sucursal diferente, donde transferiremos la mayoría de su dinero. Segundo, vamos a poner alertas automáticas para cualquier transacción mayor a $50 en sus cuentas existentes. Tercero, vamos a cambiar toda su información de acceso online y crear preguntas de seguridad completamente nuevas. También me dio el número de teléfono de la unidad de crímenes financieros del banco, por si necesitaba reportar actividad fraudulenta formal. Mi cuarto paso fue documentar físicamente todo lo que estaba pasando en mi casa. Usando mi teléfono celular, que había aprendido a manejar mejor el año pasado, empecé a tomar fotos discretas de cualquier evidencia que pudiera ser útil. Fotografié a Gael revisando mis papeles cuando pensaba que no estaba mirando. Grabé videos cortos de Rebeca hurgando en mis cajones mientras supuestamente ayudaba a limpiar. Documenté cada vez que encontraba mis documentos fuera de lugar. También empecé a prestar más atención a las conversaciones telefónicas que tenían cuando creían que no los escuchaba. Rebeca hablaba frecuentemente con alguien llamado Primo, siempre en voz baja, siempre sobre el plan y los papeles. Una vez le escuché decir, la vieja está más cooperativa de lo que esperábamos, pero hay que apurarse antes de que se dé cuenta de algo. La parte más difícil de toda esta investigación era mantener la actuación durante el día. Tenía que sonreírle a Gael cuando me pedía prestados $20 para gasolina. Tenía que agradecer a Rebeca cuando me ayudaba organizando mis documentos. Tenía que jugar con las gemelas y actuar como la abuela amorosa, sabiendo que estaban siendo usadas como herramientas emocionales para manipularme. Pero cada noche, cuando revisaba mis notas y escuchaba las grabaciones que había logrado capturar, mi determinación se hacía más fuerte. Una noche grabé una conversación especialmente reveladora. Gael le decía a Rebeca, mañana voy a preguntarle si puede prestarme $500 para emergencia médica de una de las gemelas. Si dice que sí, sabemos que todavía no sospecha nada. Si se niega o hace preguntas, significa que está empezando a darse cuenta y tendremos que acelerar el proceso. Esa grabación me dio una idea. Al día siguiente, cuando Gael me pidió exactamente los $500 mencionando una supuesta infección de oído de una de las gemelas, le dije que sí inmediatamente. Pero antes de darle el dinero, le pregunté el nombre del doctor que había diagnosticado a la niña, para enviarle una tarjeta de Get Well. Gael tartamudeó, inventó un nombre falso, y yo sonreí dulcemente mientras anotaba mentalmente cada detalle de su mentira. Después de 2 semanas de investigación silenciosa, tenía suficiente evidencia para llenar un archivo completo. Grabaciones de audio de sus conversaciones nocturnas planificando robarme. Fotografías de ellos revisando mis documentos privados. Registros bancarios de transacciones no autorizadas. Notas detalladas de cada mentira, cada manipulación, cada intento de acceder a mi información financiera. Pero lo más importante, tenía un plan. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban. Iba a usar cada año de experiencia, cada habilidad que había desarrollado en mi vida laboral, cada gramo de inteligencia que había subestimado en mí misma, para darles la sorpresa de sus vidas. El momento de la verdad llegó exactamente 3 semanas después de que Gael y su familia se hubieran instalado en mi casa. Había planeado todo cuidadosamente, esperando el momento perfecto para confrontarlos con toda la evidencia que había recopilado. Ese momento llegó un jueves por la tarde, cuando intercepté una llamada telefónica que me reveló la fase final de su plan diabólico. Rebeca estaba hablando con alguien en la cocina mientras preparaba la cena, creyendo que yo estaba dormida en mi habitación. Pero yo estaba escuchando desde el pasillo, grabando cada palabra con mi pequeña grabadora. Sí, primo, ya tenemos todo listo,
decía con esa voz suave que ahora reconocía como pura maldad. Mañana por la mañana Gael va a llevar a la vieja al notario para que firme los papeles de transferencia de propiedad. Le dijimos que es solo para proteger la casa en caso de emergencia médica. La conversación continuó y lo que escuché después me heló la sangre completamente. Una vez que firmé la transferencia, tenemos 3 días para sacarla de aquí antes de que se dé cuenta de lo que realmente firmó. Mi contacto en el asilo, Los Ángeles del Atardecer, ya tiene todo preparado. $1,500 al mes, pagados con su propia cuenta de ahorros, y nosotros nos quedamos con la casa libre y limpia. Asilo. Iban a meterme en un asilo después de robarme mi casa. La mujer que había parido a Gael, que lo había criado sola después de que su padre muriera, que había trabajado durante 30 años para darle una vida digna, iba a terminar sus días en una institución pagada con su propio dinero mientras ellos disfrutaban de su propiedad. La traición era tan completa, tan absolutamente inhumana, que por un momento pensé que me iba a desmayar. Pero en lugar de colapsar, algo dentro de mí se encendió como una llama gigante. Era el momento de actuar. Esa misma noche, después de que todos se durmieran, llamé a Noemí y le dije que pusiera en marcha la segunda fase de nuestro plan. También contacté a Sebastián del banco, que había prometido ayudarme si la situación escalaba a intento de fraude directo. La mañana siguiente, cuando Gael me despertó con esa sonrisa falsa que ahora detestaba más que cualquier cosa en el mundo, yo ya estaba completamente preparada. «Mamá, tengo una cita muy importante para ti hoy», me dijo, actuando como el hijo preocupado. «Es con un notario que me recomendaron. Vas a firmar unos papeles para proteger la casa y tus ahorros en caso de que tengas alguna emergencia médica en el futuro». Fingí la confusión de una anciana vulnerable. «¿Papeles? ¿Qué tipo de papeles, hijo?». Gael me explicó con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado durante semanas que eran documentos legales muy importantes para mi propio bien. Rebeca apareció en la cocina en ese momento, sonriendo como si fuera la nuera más amorosa del mundo. «Suegra, Gael se ha tomado muchas molestias para proteger tus intereses. Deberías estar agradecida de tener un hijo tan responsable». Les dije que sí, que estaría lista en 1 hora. Pero lo que ellos no sabían era que durante esa hora, yo había ejecutado mi propio plan con la precisión de una operación militar. Primero, llamé a la oficina del notario al que supuestamente íbamos y confirmé que efectivamente tenían una cita a nombre de Gael para que una señora mayor firmara documentos de transferencia de propiedad. La secretaria me confirmó que era una cita legítima, pero que los documentos transferirían completamente mi propiedad al nombre de mi hijo. Segundo, activé la grabadora digital que llevaba escondida en mi bolso, la misma que había estado usando durante semanas para documentar sus conversaciones criminales. Tercero, envié un mensaje de texto a Noemí con una sola palabra: «ahora». Esa era la señal para que ella pusiera en marcha la parte más importante de mi plan de venganza. Cuando llegamos a la oficina del notario, yo actuaba como la abuela perfecta, un poco confundida, completamente confiada en su hijo, lista para firmar cualquier cosa que le dijera que era por su propio bien. El notario, un hombre de mediana edad que claramente había hecho esto muchas veces antes, comenzó a explicarme los documentos en un lenguaje legal que estaba diseñado para confundir a las personas mayores. «Señora Elvira», me dijo, «estos documentos simplemente transfieren la propiedad de su casa al nombre de su hijo, con usted manteniendo el derecho de vivir allí mientras esté físicamente y mentalmente capaz. Es una protección muy común para personas de su edad». Era mentira. Yo había estudiado esos documentos durante semanas con la ayuda de Sebastián y sabía exactamente lo que significaban. Transferencia completa de propiedad, sin ningún derecho garantizado para mí. En ese momento, decidí revelar mi verdadera naturaleza. «Disculpe», le dije al notario con una voz súbitamente clara y firme que sorprendió tanto a Gael como a Rebeca. «¿Podría explicarme exactamente qué significa la cláusula número 7 de este documento? La parte donde dice que el nuevo propietario tiene derecho a disponer de la propiedad según considere conveniente, incluyendo venta o transferencia a terceros». El silencio en la oficina fue absoluto. Gael me miró como si hubiera visto un fantasma. Rebeca se puso pálida como un papel. El notario carraspeó incómodamente y admitió que sí, efectivamente esa cláusula le daría a Gael derecho completo para vender mi casa sin mi consentimiento. «Entiendo», dije, manteniendo mi voz calmada pero dejando que mi mirada se endureciera como acero.
Y supongo que la cláusula número 12, donde renuncio a cualquier derecho legal sobre las ganancias de una venta futura, también es, para mi protección, ¿verdad? Gael trató de interrumpir. Mamá, no entiendes cómo funcionan estas cosas legales. Pero yo lo callé con una mirada que contenía 65 años de experiencia de vida y 3 semanas de rabia acumulada. Hijo, le dije, y puse tanto desprecio en esa palabra que él se encogió visiblemente. Entiendo perfectamente cómo funcionan estas cosas. La pregunta es, ¿tú entiendes las consecuencias legales del fraude contra personas mayores? Rebeca trató de recuperar el control de la situación. Suegra, creo que estás confundida. Nadie está tratando de estafarte. Solo queremos protegerte. Su voz había perdido toda la dulzura falsa y ahora sonaba desesperada. Yo saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación del día anterior, donde hablaba sobre el asilo y sobre sacarme de mi propia casa en 3 días. Su cara se transformó completamente cuando escuchó su propia voz planificando mi futuro en una institución. Gael se puso de pie tan bruscamente que tiró su silla. «Nos has estado espiando», gritó, y por primera vez en semanas pude ver su verdadera personalidad. No era un hijo desesperado, era un criminal furioso porque su plan había sido descubierto. No, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. He estado documentando un delito en progreso. Fraude financiero, abuso de personas mayores, conspiración para cometer robo, y ahora intento de estafa inmobiliaria. Me levanté de mi silla y los miré a ambos con una autoridad que hacía años no sentía. Lo que no entendían es que yo trabajé 30 años en una oficina. Sé cómo documentar irregularidades, cómo recopilar evidencia, y cómo reportar actividades criminales a las autoridades apropiadas. El notario, claramente incómodo con el giro que había tomado la situación, anunció que la sesión había terminado y que no iba a procesar ningún documento sin una investigación independiente de las intenciones de todas las partes involucradas. Gael y Rebeca se miraron con pánico absoluto, dándose cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado completamente. Rebeca hizo un último intento desesperado. Elvira, somos familia. Podemos resolver esto en casa, en privado. No hay necesidad de involucrar a extraños en nuestros asuntos familiares. Pero yo ya había tomado mi decisión final. Familia, repetí, saboreando la ironía de esa palabra. Una familia no planea meter a su madre en un asilo después de robarle toda su propiedad. Una familia no clona tarjetas de débito para robar dinero de las cuentas bancarias de sus seres queridos. Una familia no usa a los niños como armas emocionales para manipular a los abuelos. Les dije que tenían exactamente 24 horas para salir de mi casa, y que si no lo hacían voluntariamente, la policía se encargaría de escoltarlos. También les informé que ya había cambiado todas mis contraseñas bancarias, que había transferido mis ahorros a cuentas nuevas a las que ellos no tenían acceso, y que había contactado a un abogado especializado en delitos financieros contra personas mayores. La transformación en sus caras fue completa. La máscara de hijo preocupado y nuera amorosa desapareció completamente, dejando al descubierto a 2 criminales que habían sido atrapados en el acto. Y yo, la vieja tonta que pensaban que podían manipular fácilmente, estaba disfrutando cada segundo de su desesperación. Pensé que lo peor había pasado después de confrontar a Gael y Rebeca en la oficina del notario. Pero estaba completamente equivocada. La verdadera dimensión de su traición se reveló 2 días después, cuando una mujer desconocida tocó a mi puerta a las 8 de la mañana. Era una señora de aproximadamente mi edad, tal vez un poco menor, con el cabello gris y una expresión de angustia que reconocí inmediatamente porque yo había tenido esa misma mirada durante las últimas semanas. «¿Usted es Elvira?», me preguntó con voz temblorosa. «Soy Aurora, la madre de Rebeca. Necesito hablar con usted urgentemente sobre lo que nuestros hijos le han estado haciendo». Mi sangre se congeló. Aurora, el mismo nombre de mi instructora de yoga, pero esta Aurora era una mujer destruida que había venido a contarme una verdad que era peor de lo que yo había imaginado. La invité a pasar y le preparé café, notando cómo sus manos temblaban cuando tomaba la taza. «Elvira», comenzó, «lo que le voy a contar va a ser muy difícil de escuchar, pero usted tiene derecho a saber la verdad completa». Me contó que Rebeca y Gael habían estado ejecutando este mismo plan durante los últimos 3 años, no solo conmigo, sino con al menos 5 familias diferentes. Empezaron con la abuela de Rebeca hace 3 años, me explicó Aurora con lágrimas en los ojos.
La convencieron de que vendiera su casa y se mudara a un asilo, por su propia seguridad. Se quedaron con todo el dinero de la venta, más de $60,000. Cuando la pobre mujer se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Murió en ese asilo 8 meses después, completamente sola y sin un centavo. Pero eso era solo el comienzo. Aurora me contó sobre la tía de Gael, una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida como maestra. Le robaron $40,000 de su cuenta de jubilación, continuó. Primero se mudaron con ella bajo el pretexto de cuidarla después de una cirugía menor. Después le hicieron firmar documentos que le daban a Gael poder legal sobre sus finanzas. Cuando ella protestó, la convencieron de que tenía demencia senil y necesitaba supervisión constante. La historia se volvía más horrible con cada detalle. También me contó sobre un anciano viudo, amigo de la familia, que había prestado $25,000 a la joven pareja para su negocio familiar que nunca existió. Cuando le empezó a preguntar sobre el dinero, explicó Aurora, ellos lo amenazaron con acusarlo de acoso sexual hacia Rebeca si seguía molestándolos. El pobre hombre tenía tanto miedo del escándalo que nunca volvió a mencionar su dinero. Pero lo que más me impactó fue descubrir que Aurora misma había sido víctima de su propia hija. Rebeca me convenció de hipotecar mi casa para prestarles $30,000 hace 2 años, me contó, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Me dijo que era para la educación de las gemelas, para darles un futuro mejor. Yo hipotequé la casa que mi difunto esposo y yo habíamos pagado durante 20 años. Ahora estoy a punto de perderla porque no puedo hacer los pagos, y ellos se niegan a devolverme un solo centavo. Me di cuenta de que lo que había vivido no era un caso aislado de hijos irresponsables aprovechándose de su madre. Era un patrón criminal sistemático, un modo de vida que habían perfeccionado durante años. Gael y Rebeca eran depredadores profesionales que se especializaban en explotar a personas mayores, usando los lazos familiares como armas para destruir vidas enteras. Aurora también me reveló algo que cambió completamente mi perspectiva sobre las gemelas. Elvira, me dijo bajando la voz como si fuera un secreto terrible, las niñas no son solo víctimas inocentes en esto. Rebeca las ha estado entrenando para que actúen de manera especialmente tierna con los abuelos y las personas mayores. Les enseña qué decir para hacer que la gente se sienta culpable si no les da dinero o regalos. Eso explicaba por qué las gemelas siempre me decían cosas como abuela Elvira, mamá dice que no tienes dinero para comprarnos juguetes porque eres pobre o papá dice que tienes que ayudarnos porque somos tu familia y la familia se ayuda siempre. No eran comentarios inocentes de niños, eran manipulaciones calculadas enseñadas por sus propios padres. Pero la revelación más impactante llegó cuando Aurora me mostró fotografías en su teléfono. Este es el verdadero negocio de mi hija, me dijo, mostrándome imágenes de una casa lujosa en un barrio exclusivo. Compraron esta propiedad el año pasado con el dinero que le robaron a todas sus víctimas. Vale más de $200,000. Mientras tanto, le dijeron a usted que no podían pagar $800 de alquiler. Las fotografías mostraban una casa de 2 pisos con jardín perfectamente cuidado, 2 autos nuevos en la entrada y una piscina en el patio trasero. En una de las imágenes pude ver a Rebeca tomando sol junto a la piscina, sonriendo como si no tuviera una preocupación en el mundo. En otra, Gael estaba asando carne en una parrilla que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual completo. Entonces, ¿por qué vinieron a mi casa diciendo que no tenían dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Aurora suspiró profundamente. Porque usted era su próximo objetivo. Habían estudiado su situación financiera durante meses. Sabían exactamente cuánto dinero tenía ahorrado, cuánto valía su casa, qué tan fácil sería manipularla emocionalmente usando a los niños. Me explicó que habían desarrollado un sistema casi científico para elegir a sus víctimas. Buscaban personas mayores que vivieran solas, que tuvieran ahorros sustanciales pero no familia extendida que pudiera interferir, que fueran emocionalmente vulnerables debido a la soledad o al deseo de ayudar a la familia. Usted cumplía todos los criterios perfectamente, me dijo Aurora. Una mujer trabajadora con buenos ahorros, sin otros hijos que pudieran hacer preguntas, y con un corazón lo suficientemente grande como para sacrificar su propia comodidad por sus nietos. Pero había más. Aurora me contó que Rebeca tenía un cómplice que yo nunca había visto, su hermano Ezequiel, que trabajaba en una compañía de seguros y tenía acceso a información financiera personal de clientes potenciales.
Él les proporcionaba listas de personas mayores con pólizas de seguro de vida sustanciales o cuentas de ahorros grandes, me explicó. Era como tener un catálogo de víctimas potenciales. También me enteré de que habían estado planeando algo aún más siniestro conmigo. Una vez que hubieran conseguido transferir su casa a nombre de Gael, continuó Aurora, el siguiente paso era convencerla de cambiar el beneficiario de su seguro de vida. Rebeca tenía contactos en el asilo donde planeaban internarla, gente que podía acelerar el proceso natural si fuera necesario. La implicación de sus palabras me aterrorizó. No solo querían robar todo lo que tenía mientras estaba viva, sino que estaban dispuestos a acelerar mi muerte para cobrar mi seguro de vida. Sentada en mi sala, escuchando a esta mujer destrozada contarme sobre la verdadera naturaleza criminal de mi hijo y mi nuera, me di cuenta de que había subestimado completamente la situación. No estaba lidiando con parientes codiciosos o hijos irresponsables. Estaba lidiando con una organización criminal que se especializaba en el asesinato financiero de personas mayores, y que aparentemente había perfeccionado sus métodos hasta convertirlos en una máquina de destruir vidas. ¿Por qué me está contando todo esto?, le pregunté a Aurora. Su respuesta me rompió el corazón y me llenó de una determinación renovada al mismo tiempo. Porque estoy cansada de ser cómplice silenciosa de los crímenes de mi propia hija. Porque he visto demasiadas vidas destruidas y no puedo seguir viviendo con esa culpa. Y porque usted fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Me di cuenta de que mi confrontación con Gael y Rebeca había sido solo el primer acto de una obra mucho más grande. Ahora tenía información sobre múltiples víctimas, evidencia de un patrón criminal sistemático, y la oportunidad de hacer algo que fuera mucho más grande que simplemente proteger mis propios ahorros. Tenía la oportunidad de detener a una organización criminal y obtener justicia no solo para mí, sino para todas las personas mayores que habían sido destruidas por estos depredadores sin corazón. Con toda la información que Aurora me había proporcionado, ya no se trataba solo de proteger mis propios intereses. Tenía en mis manos evidencia de una operación criminal que había destruido múltiples vidas durante años. Esa misma tarde, después de que Aurora se fuera prometiendo mantenerse en contacto para testificar cuando fuera necesario, llamé a Sebastián del banco y le conté todo lo que había descubierto. Su reacción fue inmediata y profesional. Señora Elvira, me dijo con una seriedad que me tranquilizó, lo que me está describiendo constituye múltiples delitos federales. Fraude bancario, abuso financiero de personas mayores, conspiración para cometer estafa, y posiblemente hasta homicidio si realmente estaban planeando acelerar su muerte para cobrar el seguro de vida. Me explicó que el banco tenía protocolos específicos para reportar este tipo de actividades criminales y que mi caso sería transferido inmediatamente al Departamento de Investigaciones Financieras. Pero Sebastián me advirtió que necesitaríamos más evidencia sólida para que las autoridades pudieran actuar efectivamente. Las grabaciones que tiene son excelentes, pero necesitamos documentar el patrón completo de sus actividades criminales. Estaría dispuesta a colaborar con una investigación encubierta para obtener más pruebas. Sin dudarlo ni un segundo, le dije que sí. Después de haber sido subestimada como una anciana ingenua durante semanas, estaba lista para demostrar de lo que era realmente capaz. El plan era brillante en su simplicidad. Sebastián contactó a un detective especializado en crímenes financieros llamado Abner, quien tenía décadas de experiencia investigando estafas contra personas mayores. El detective me explicó que iban a usar mi situación como una operación encubierta para documentar todas las actividades criminales de Gael y Rebeca, no solo conmigo sino con sus otras víctimas también. Señora Elvira, me dijo el detective Abner durante nuestra primera reunión secreta en la biblioteca pública, usted va a fingir que ha decidido cooperar completamente con sus planes. Vamos a instalar equipos de grabación profesionales en su casa, vamos a monitorear todas sus comunicaciones telefónicas, y vamos a documentar cada paso de su operación criminal. La idea era dejar que creyeran que habían ganado, mientras recopilábamos evidencia irrefutable de todos sus crímenes. Esa noche, cuando Gael y Rebeca regresaron a mi casa después de haber estado buscando apartamento todo el día, mentira que yo ahora sabía que era para darme tiempo de reconsiderar mi posición, los recibí con la actuación de mi vida. Hijos, les dije con voz temblorosa y lágrimas falsas en los ojos, he estado pensando en lo que pasó ayer en la oficina del notario. Creo que reaccioné mal por miedo y confusión. La transformación en sus caras fue inmediata. Gael se acercó con esa sonrisa manipuladora que ahora reconocía perfectamente. Mamá, sabía que entenderías.
Solo queremos protegerte y asegurarnos de que tengas la mejor atención posible cuando seas mayor. Rebecca me abrazó con esa falsa calidez que me daba náuseas, pero que ahora tenía que tolerar para el bien de la investigación. Les dije que había reflexionado y que me daba cuenta de que tenían razón, que necesitaba ayuda para manejar mis asuntos financieros y que confiaba en que ellos sabrían que era lo mejor para mí. Mañana podemos ir de nuevo al notario, les dije, y esta vez firmaré todos los papeles que crean convenientes. Sus ojos brillaron con una codicia tan obvia que me preguntaba cómo había podido ser tan ciega antes. Lo que ellos no sabían era que cada palabra de esa conversación estaba siendo grabada con equipos profesionales que el detective Abner había instalado discretamente en mi casa esa misma tarde. También habían instalado pequeñas cámaras ocultas que documentarían visualmente cualquier evidencia de manipulación o coerción. Durante los siguientes 3 días, Gael y Rebecca se comportaron exactamente como los criminales profesionales que eran. Creyendo que habían recuperado el control total de la situación, se relajaron completamente y comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza. Rebecca llamó abiertamente a su hermano Ezequiel para coordinar el siguiente objetivo después de terminar conmigo. Gael contactó a sus cómplices en el asilo para acelerar el proceso de admisión de la vieja. Pero el momento más incriminatorio llegó cuando Rebecca recibió una llamada de alguien a quien llamaba doctor. Durante esa conversación, que fue grabada completamente, discutieron medicamentos que podrían acelerar el proceso natural en personas de edad avanzada sin dejar rastros detectables en una autopsia. Era evidencia directa de conspiración para cometer homicidio, exactamente lo que el detective Abner necesitaba para asegurar sentencias de prisión significativas. El 4º día, cuando fuimos nuevamente a la oficina del notario para completar la transferencia de propiedad, yo sabía que era el momento final de la operación. Pero esta vez, el notario no era el mismo hombre que había visto antes. Era un agente federal encubierto que había reemplazado al notario original como parte de la investigación. Cuando Gael y Rebecca entraron a esa oficina, creyendo que finalmente iban a conseguir todo mi dinero y mi propiedad, caminaron directamente hacia una trampa perfectamente coordinada. Antes de firmar estos documentos, dijo el falso notario, necesito verificar que la señora Elvira entiende completamente las implicaciones de lo que está firmando. Entonces comenzó a hacerme preguntas muy específicas sobre mi situación financiera, mis planes futuros y mis relaciones familiares. Cada pregunta estaba diseñada para que Gael y Rebecca revelaran más detalles de su plan criminal. Señora Elvira, preguntó el agente, ¿está firmando estos documentos por su propia voluntad o alguien la ha presionado o amenazado para hacerlo? Siguiendo las instrucciones que había recibido, respondí que me sentía un poco presionada, pero que confiaba en mis hijos. Inmediatamente, Rebecca intervino con esa voz melosa que había perfeccionado. Por supuesto que no hay presión. Elvira entiende que esto es por su propio bien. Entonces el agente preguntó sobre mis planes de vivienda futuros. ¿Dónde planea vivir después de transferir la propiedad de su casa? Gael respondió por mí, ya tenemos todo arreglado. Mi madre va a mudarse a una residencia para personas mayores donde recibirá la mejor atención. Un lugar llamado Los Ángeles del Atardecer. Era exactamente la confesión que necesitábamos. El momento culminante llegó cuando el agente preguntó sobre la financiación de mi estadía en el asilo. ¿Quién va a pagar los costos de la residencia? Rebecca, con una confianza que ahora me resultaba nauseabunda, explicó que yo pagaría mis propios gastos con los ahorros que he juntado durante años, mientras que ellos harían cargo de mantener la casa en buenas condiciones hasta que sea necesario venderla. En ese momento exacto, las puertas de la oficina se abrieron y entraron 4 agentes federales con chalecos antibalas que decían FBI, Crímenes Financieros. El detective Abner mostró su identificación y anunció, Gael Martínez y Rebecca Martínez, están arrestados por múltiples cargos de fraude financiero, abuso de personas mayores, conspiración para cometer estafa y conspiración para cometer homicidio. La expresión en sus caras fue la imagen más satisfactoria que había visto en mi vida. La confianza arrogante se transformó en terror absoluto en cuestión de segundos. Rebecca trató de correr hacia la puerta, pero fue detenida inmediatamente por uno de los agentes. Gael me miró con una mezcla de odio y desesperación que me hizo realizar que nunca, ni por un segundo, había sentido amor real hacia mí. Mientras los esposaban y les leían sus derechos, el detective Abner me explicó que tenían evidencia suficiente para procesar no solo a Gael y Rebecca, sino también a sus cómplices.
el hermano de Rebeca que proporcionaba información financiera privada, los empleados del asilo que estaban dispuestos a acelerar muertes por dinero, y el supuesto doctor que suministraba medicamentos letales. Señora Elvira, me dijo el detective mientras veíamos cómo se llevaban a mi hijo y a mi nuera en el asiento trasero de un auto policial, su valentía y su inteligencia han salvado no solo sus propios ahorros y su vida, sino que han expuesto una red criminal que habría seguido victimizando a personas mayores durante años. Usted debería estar muy orgullosa de lo que ha logrado. En ese momento, parada frente a la oficina del notario, viendo cómo los criminales que habían intentado destruir mi vida eran llevados a la justicia, me sentí más fuerte y más poderosa de lo que me había sentido en décadas. 6 meses después del arresto de Gael y Rebeca, estoy sentada en mi jardín trasero disfrutando de una taza de café con Aurora, que se ha convertido en una de mis mejores amigas. Es una mañana de sábado perfecta, con el sol filtrándose a través de las hojas de mi árbol de limones y mis rosas rojas floreciendo más hermosas que nunca. La paz que siento ahora es completamente diferente a la tranquilidad que tenía antes de toda esta pesadilla. Es una paz ganada, una paz que he luchado por conseguir y que valoro infinitamente más porque sé lo frágil que puede ser. ¿Has sabido algo del juicio?, me pregunta Aurora, removiendo su café con esa expresión de curiosidad mezclada con dolor que siempre tiene cuando hablamos de nuestros hijos. El detective Abner me había explicado que el proceso legal sería largo, pero que la evidencia era tan abrumadora que era casi imposible que Gael y Rebeca evitaran sentencias de prisión significativas. La semana pasada el abogado me confirmó que van a aceptar un acuerdo con la fiscalía, le respondo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Gael va a recibir entre 8 y 10 años de prisión por fraude financiero y conspiración. Rebeca podría recibir hasta 15 años porque el fiscal pudo probar que ella era la líder de toda la operación criminal. Es justicia, pero duele de una manera que nunca imaginé que dolería. Aurora asiente con comprensión. Ella también está lidiando con el dolor de aceptar que su propia hija es una criminal. Mi abogado dice que hay posibilidades de que pueda recuperar al menos parte del dinero que Rebeca me robó, me cuenta. La casa lujosa que compraron va a ser confiscada por las autoridades y vendida para compensar a las víctimas. Es un alivio saber que Aurora tal vez pueda salvar su propia casa de la hipoteca que había hecho para darle dinero a su hija. Hablamos también sobre las otras víctimas que fueron identificadas durante la investigación. En total, Gael y Rebeca habían estafado a 11 personas mayores durante los últimos 4 años, robando más de $300,000 entre dinero en efectivo, propiedades transferidas fraudulentamente y bienes vendidos sin autorización. Algunas de las víctimas habían muerto sin saber nunca que habían sido estafadas. Otras, como la tía de Gael, todavía estaban vivas pero habían perdido todo y ahora dependían de la asistencia social para sobrevivir. Lo que más me duele, le confieso a Aurora mientras contemplo mi jardín perfectamente cuidado, no es el dinero que trataron de robarme, ni siquiera el hecho de que planearan matarme para cobrar mi seguro de vida. Lo que más me duele es darme cuenta de que probablemente nunca me amaron de verdad. Que todos esos años, todos esos momentos que yo atesoré como recuerdos preciosos de mi hijo, para él no eran más que inversiones a largo plazo. Aurora me toma la mano con esa comprensión que solo puede venir de alguien que ha vivido la misma traición. Elvira, me dice con voz suave pero firme, el amor que tú sentiste era real. Los sacrificios que hiciste por Gael eran reales. El hecho de que él no supiera valorar ese amor no significa que tú no fueras una buena madre. Significa que él eligió convertirse en un mal hijo. Sus palabras me dan una perspectiva que he necesitado durante meses. He pasado noches enteras despierta, preguntándome dónde me equivoqué, qué señales ignoré, cómo pude criar a alguien capaz de tanta crueldad. Pero Aurora tiene razón. Yo cumplí mi parte como madre. Las decisiones criminales de Gael son responsabilidad suya, no mía. ¿Y las gemelas?, le pregunto, porque esa es la parte que más me preocupa de toda esta situación. Las niñas han sido colocadas temporalmente con los padres de Gael, que están tan impactados como yo por descubrir la verdadera naturaleza de su hijo. Mi ex-suegra me llamó ayer, respondo. Dice que las niñas están recibiendo terapia psicológica para ayudarlas a entender lo que pasó. Aparentemente, sabían más de los planes de sus padres de lo que cualquiera imaginaba. Es doloroso saber que esas niñas pequeñas fueron entrenadas para ser parte de una operación criminal, pero también siento esperanza de que sean lo suficientemente jóvenes para aprender una forma diferente de vivir. Sus abuelos paternos son gente honesta y trabajadora que nunca sospecharon lo que Gael había estado haciendo. Tal vez, con amor y orientación adecuada,
las gemelas puedan crecer para ser personas completamente diferentes a sus padres. El detective Abner ha venido a visitarme varias veces desde el arresto, no solo para actualizarme sobre el caso, sino para agradecerme por mi colaboración en la investigación. Señora Elvira, me dijo la última vez que estuvo aquí, su caso ha ayudado a establecer nuevos protocolos en los bancos para identificar y prevenir el abuso financiero de personas mayores. Su valentía va a proteger a muchas otras personas en el futuro. Esas palabras significan más para mí que cualquier compensación financiera. Saber que mi experiencia horrible ha servido para proteger a otras personas mayores de pasar por lo mismo me da un sentido de propósito que no esperaba encontrar después de todo esto. Mi rutina diaria ha vuelto a ser tranquila, pero ahora es diferente. Sigo levantándome a las 6 de la mañana y preparando mi café en la misma cafetera, pero ahora lo bebo con una conciencia renovada de lo preciosa que es mi independencia. Sigo regando mis plantas del jardín, pero ahora cada rosa que florece me recuerda que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Los martes por la tarde sigo tomando té, pero ahora es con Aurora en lugar de con Noemí, quien se mudó a vivir con su hija en otro estado después de toda la conmoción del caso. Aurora y yo hablamos de todo, de nuestros libros favoritos, de nuestros programas de televisión, de nuestros planes para el futuro. Pero también hablamos honestamente sobre el dolor de haber sido traicionadas por nuestros propios hijos, y esas conversaciones me ayudan a sanar de maneras que nunca pensé que serían posibles. Los jueves por la noche he regresado a mis clases de yoga con la instructora Aurora, quien me ha dicho que ve una diferencia notable en mi postura y mi confianza. Elvira, me dijo la semana pasada después de la clase, hay algo diferente en ti. Pareces más fuerte, más centrada, más consciente de tu propia fortaleza. Tiene razón. Esta experiencia me ha enseñado que soy capaz de mucho más de lo que creía. Financieramente, estoy mejor que nunca. No solo recuperé todo el dinero que Gael y Rebeca habían robado de mis cuentas, sino que la venta forzosa de sus propiedades me ha proporcionado una compensación adicional como víctima de sus crímenes. Mi abogado me explicó que, irónicamente, ahora tengo más ahorros de los que tenía antes de que toda esta pesadilla comenzara. Pero lo más importante es que he recuperado algo que no sabía que había perdido, mi autoestima. Durante años después de jubilarme, me había visto a mí misma como una anciana vulnerable que necesitaba la protección y la orientación de las generaciones más jóvenes. Ahora sé que soy una mujer de 65 años con décadas de experiencia, con habilidades que he subestimado, y con una inteligencia que puede competir con cualquier criminal que trate de aprovecharse de mí. ¿Has pensado en salir con alguien?, me pregunta Aurora con esa sonrisa traviesa que me ha hecho reír tantas veces durante estos meses de amistad. Es una pregunta que me habría aterrorizado hace un año, pero que ahora considero con curiosidad genuina. Tal vez, le respondo honestamente. Pero esta vez, si conozco a alguien, voy a confiar en mis instintos desde el primer momento. Ya no voy a ignorar las señales de alerta por ser educada o comprensiva. Mientras el sol se pone sobre mi jardín y Aurora se prepara para irse a su casa, reflexiono sobre el camino que he recorrido durante estos meses. He perdido a un hijo, pero he ganado una versión de mí misma que es más fuerte, más sabia y más auténtica de lo que había sido en años. Hoy estoy sola, le digo a Aurora mientras la acompaño a la puerta, pero por primera vez en años, estoy completamente en paz conmigo misma. Y es verdad. Estoy sola, pero no estoy solitaria. Tengo una casa que es verdaderamente mía, ahorros que he protegido con mi propia inteligencia, y amistades basadas en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Por primera vez en mi vida, soy exactamente quien quiero ser, sin disculpas y sin miedo.